Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te doy gracias de poder estar delante de un sagrario haciendo este rato de oración, cuando esta tarde muchas personas querrían también tener un sagrario para rezar y no pueden. En su nombre vamos a acompañarte, Señor, poniendo nuestro corazón rendido en tu presencia. Se titula esta meditación Sentido de misión. Y quería empezar con un relato de un libro que es una joya de Viktor Frankl, que es conocido, se llama El hombre en busca de sentido. La primera vez que lo publicó, las dos primeras ediciones no tuvieron mucho éxito, hasta que alguien le dijo, pero ¿por qué no empiezas haciendo un relato biográfico de tu experiencia en el campo de concentración de Auschwitz? Y entonces arrasó, la publicó, y porque es verdaderamente algo muy impresionante. Este hombre, siendo jovencito, recién casado, digamos, fue conducido a ese campo de concentración, como era habitual en un tren de ganado, 80 personas por vagón, un pequeño agujerito para ventilación. Me parece que el viaje duraba 8 días, pero ahora no recuerdo. Y cuando llegan, no saben a dónde van, claro. Pensaban que iban a trabajar en una fábrica de armas, pero lo que se encuentran es eso, Auschwitz. Un campo de concentración donde nada más llegar hacen una primera selección, separan los que pueden trabajar de los que no. Estos últimos son conducidos ya directamente a la cámara de gas y el horno crematorio. Y los otros empiezan pues, a tomar contacto con la gente que ya vive allí en el campo y la experiencia primera, como él cuenta, es de horror, un horror, donde nos han conducido y lo que van a hacer con nosotros. Un clima extremo, vestido con un pijama, muchas horas de trabajos forzados, te alimentas con una especie de sopa muy clara. Y una de las primeras conclusiones que saca es que el ser humano es capaz de acostumbrarse, en el buen sentido de acostumbrarse, a casi todo para sobrevivir. Total, que la primera impresión es un shock y un horror donde he caído. Después dice que viene una especie como de apatía, porque es un mecanismo de defensa que todos tenemos, ¿verdad? Ante el sufrimiento, ante el dolor, apagar los sensores. Cuando un ruido, por ejemplo, está todo el rato sonando, llega un momento que el cerebro apaga, ¿no? Ese ruido dejas de oírlo, aunque al oído le siguen llegando las señales, digamos. Bueno, y después de esa segunda fase viene una tercera, en la que él, como psiquiatra, descubre la grandeza y la bajeza del ser humano, porque se encuentra uno de todo. Personas que en esa situación, digamos, extrema, se vuelven malísimos, y otros que se vuelven auténticos héroes en santos. Los que estuvimos en campos de concentración recordamos a los hombres que iban de barracón en barracón consolando a los demás, dándoles el último trozo de pan que les quedaba. Puede que fueran pocos en número, pero ofrecían pruebas suficientes de que al hombre se le puede arrebatar todo
salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Esto es lo que un psiquiatra que sabe mucho, ¿verdad? Que se está acostumbrado a observar el comportamiento de los demás para ayudarles, descubre en el campo de concentración y de exterminio. Nadie te puede quitar esa libertad. Nadie. Es más, cuanto más te la quitan externamente, más libre puedes hacerte, tomando una elección fundamental en tu vida. Y efectivamente él cuenta cómo, aunque estaba prohibido, pues allí en el campo mucha gente reza. Bueno, no sé si dice muchos o pocos, ahora no recuerdo, ¿eh? Y se da a los demás. En esas circunstancias lleva al ser humano a preguntarse: ¿yo por qué existo? ¿Y yo para qué vivo? Un cristiano sabe responder perfectamente. Tú existes porque Dios ha querido que existas. Dios te ha creado por amor y te ha creado para amar. Esa es la respuesta. ¿Y para qué vivo? O si quieres, ¿cuál es mi misión en esta vida, en este mundo? Bueno, esto ya es algo, es una elección personal que puedes hacer o no, o sea que en el fondo todo el mundo vive para algo. Algo te hace cada día levantarte de la cama y ocupas una posición en la vida. Puede ser un chupóptero, con perdón, una garrapata social que vives de los demás. O puede ser alguien que cambia el mundo, que lo transforma, que lo convierte en un lugar maravilloso. Los cristianos lo tenemos muy fácil porque Jesús nos lo ha hecho muy explícito. Lo cuentan dos evangelios, el de Mateo y el de Marcos. Es uno de los últimos episodios de la vida de Jesús que narran. Jesús les dijo que fueran a Galilea y que allí se encontrarían con él, ¿no? Entonces cuenta San Mateo. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Son 11 porque Judas, como sabes, después de traicionar al Señor, se quitó la vida. Y allí se encuentran con Jesús. Al verlo, le adoraron, aunque algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Yo soy el creador del mundo y yo lo he redimido con mi muerte en la cruz. Tengo todos los poderes, por encima de la muerte, incluso. Id, pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí lo tienes. Está con nosotros. Todos los días. Así que tenemos una misión clarísima. Una misión que has recibido, que tú puedes hacer propia o no. Puedes ser indiferente a estas palabras de Jesús, puedes tomártelas más o menos en serio, puedes dedicarle a esto ratitos de tu vida, o puedes hacer que esto verdaderamente configure tu propia existencia, tu propio ser. ¿Quién soy yo? Si alguien te pregunta, ¿quién eres? Podrías responder perfectamente, soy hija de Dios y estoy en este mundo para dar a conocer a Jesucristo, que es lo mejor que le puede pasar a una persona. Ya sabes que cuando Benedicto XVI inauguraba su pontificado y celebraba la primera misa solemne en la Basílica de San Pedro,
pronunció una homilía preciosa. Y decía, nosotros existimos para enseñar Dios a los hombres. O sea, tú has sido, como decía hace un momento, creado por amor y para amar, ¿no? ¿Cómo vas a no dar a conocer esto? Si es la mejor noticia que le puede caer a alguien. Únicamente donde se ve a Dios, comienza realmente la vida. Después de la muerte iremos a la presencia de Dios y empezaremos de verdad, la auténtica vida para la que has sido creado. Y en este mundo, en esta existencia, te toque vivir en un palacio real o en Auschwitz, unos cuantos meses, porque allí no se sobrevivía mucho tiempo, pues tú tienes vida en la medida en que te encuentras con Dios. Solo cuando encontramos en Cristo al Dios vivo, conocemos lo que es la vida. Nosotros no somos el producto casual y sin sentido de la evolución. Il prodotto casuale e senza senso dell'evoluzione. Es verdad que existe una evolución. En las especies parece bastante, no está del todo demostrado cómo ocurre y tal, pero parece bastante probable. Pero no es algo sin sentido y casual. Tú no estás aquí por un azar. Porque tus padres se conocieron por casualidad y un día de repente se amaron y... Cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido, cada uno es amado, cada uno es necesario. Ciascuno di noi è amato e ciascuno di noi è necessario. No hay personas humanas de segunda categoría. Hay personas más en primera fila, más aparentemente reconocidas y que tienen una influencia por los influencers, por ejemplo, ahora en las redes sociales, ¿no? Pues serán muy conocidos y todas las tonterías que dicen y publican las puede leer mucha gente y hacerse fotos como ellos pero no son más importantes ni más necesarios que una persona que a lo mejor no sale de los límites de su pueblo y es un pueblo de 40 habitantes en medio del Pirineo, ¿no? Por decir algo. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. El día que te encontraste con Cristo te tocó la lotería. Y hay que conseguir pues que mucha gente reciba esta lotería también. Sería estúpido no hacerlo, ¿verdad? Nada más bello que conocerle y comunicar a otros la amistad con Él. La tarea del pastor, del pescador de hombres, puede parecer a veces gravosa, pero es gozosa y grande, porque en definitiva es un servicio a la alegría de Dios que quiere hacer su entrada en el mundo. A la gioia di Dio che vuol fare il suo ingresso nel mondo. Para esto existimos, para esto hemos nacido. Y verdaderamente esta es nuestra misión, vamos. De todos los cristianos. Es muy bonito ver cómo los primeros cristianos tienen esta convicción de que tienen una misión. Y es urgente. Y nadie les para. Anunciar a Jesucristo, que Cristo ha resucitado. Ahí tienes, por ejemplo, el testimonio de Pedro y de Juan, que van a predicar al templo y les detienen varias veces, les ocurre, les llevan a la cárcel, les azotan,
les prohíben expresamente que vuelvan a hacerlo. Y ellos responden a las autoridades de Israel, que tenían, muchísimo poder. Y dice, a ver, decidnos vosotros, ¿a quién tenemos que obedecer antes? ¿A Dios o a vosotros? Por mucha autoridad que tengáis. Son imparables. Les persiguen, les expulsan de Jerusalén a muchos miembros de las comunidades cristianas primitivas, los que vivían allí en Jerusalén, y por donde van huyendo para salvar la vida, pero van propagando el Evangelio. Y van hablando de Jesucristo por donde van. Por eso se difundió el cristianismo enseguida. Esos creyentes eran capaces de afrontar castigos e incluso la muerte sin perder la alegría. Hay en su corazón algo que les hace felices, una plenitud y una vida que ni siquiera la muerte puede quitarles y que no pueden dejar de compartir. Así tienen que ser también los cristianos del siglo XXI, porque no somos distintos. Supongo que habrás visto esos vídeos en los que Bosco Gutiérrez Cortina cuenta su secuestro. Este arquitecto, padre de familia mexicano que fue secuestrado y fue conducido a un lugar horrible, una habitación de la que no salía nunca, en paños menores, con un cubo para hacer sus necesidades y sin comunicación con el exterior. La única comunicación era una ventanita en la puerta por la que todos los días le entraban y le sacaban la comida. Y al principio él cuenta cómo se desesperó y se dejó, digámoslo así, caer en su ánimo, se descuidó, no se aseaba y había perdido la ilusión de vivir y la esperanza. Y que le vieron ya tan mal los secuestradores que un día le dijeron, bueno, pídenos algo, ¿qué te gustaría? ¿Tienes algún deseo? Y este de repente dijo, un whisky con hielo, ¿no? Entonces le trajeron un whisky con hielos y dice que cuando lo recibió, es muy gracioso, cuando habla, dice que empezó a pasárselo así por la cara, a olerlo, y de repente se le pasó un pensamiento diciendo, ¿y si no te lo tomas? ¿Y si haces un acto de libertad, de elección, esto que tanto deseas y que es como en el fondo es un señuelo que te están ofreciendo tus secuestradores para que sigas como atado a ellos y sometido? ¿Y si no te lo tomas? ¿Y si demuestras que tú no eres un cacho carne? Bueno, no lo dice así exactamente, ¿no? Y lo echó al retrete. Y a partir de ahí dio un cambio. Empezó a asearse, pidió ropa para vestirse, empezó a hacerse un horario para hacer unas normas de piedad, unos ejercicios gimnásticos, y dijo, bueno, yo tengo que convertir a mis secuestradores, para empezar a saber quiénes son, vienen siempre con el rostro tapado y no hablan, tengo que empezar a hablar con ellos. Y se acercaba la Navidad y empezó a hablarles de la Navidad. Y esto es lo que luego le dio fuerza para escaparse. Un cristiano siempre tiene una misión que le ha confiado Jesucristo y no puede nunca prescindir de ella. Si lo hace, se hunde. Me parece un ejemplo clarísimo. Lo mismo que estos otros en el campo de concentración, ¿no? En Auschwitz, que me intentan a mí animalizar, que me quitan la dignidad, que me tratan como un perro, un objeto peor que un animal. No, señor. Yo me juego la vida, pero yo soy una persona con dignidad y soy un hijo de Dios. Y yo rezo y cuido de los que me rodean. Claro que sí, como haría Jesucristo. Y esto es lo que me da a mí la alegría de vivir. Scott Hahn, este converso americano, converso no del ateísmo, sino del presbiterianismo, era un pastor presbiteriano, se convierte al catolicismo. Y tiene una conciencia, como muchos conversos, ¿verdad? De que ha habido algo en su vida muy importante, ¿verdad? Que les ha hecho cambiar. Tienen un ardor especial
Dice, si hoy en día los católicos tenemos a veces una fe débil, el motivo en parte radica en nuestra resistencia a compartir esa fe. Sí, tenemos miedo, vergüenza, respetos humanos, como se llaman, ¿no? A compartir la fe como si fuera algo malo. Es lo mejor que puede pasarle a alguien. Compartir no es imponer a martillazos, ni despreciar al que no tiene fe, todo lo contrario. Por eso tenemos una fe tan débil, porque no la compartimos. La tenemos escondida por ahí en el fondo de la conciencia y de nuestra vida, dentro de un armario. Hay que salir del armario. Cuanto más nos guardamos la buena nueva para nosotros, menos buena resulta la nueva. Evangelio, buena nueva, ya sabes, es lo que significa, ¿no? Una nueva noticia, buena noticia. Cuanto más te la guardas, menos buena resulta, claro. Nos entra la tentación de dejar de verla como lo que realmente es, un mensaje verdadero y esencial para todo ser humano y para la vida humana en su totalidad. En vez de eso, empezamos a verla como un mensaje que solo es verdad para nosotros. Es verdad para todos. Otra cosa es que tú les impongas ese modo de vivir a los demás cuando no quieren. Muy bien, eres libre. Ahora, no me digas que yo no hable de esto. Y si tengo amistad contigo, que no lo comparta contigo. Que no te muestre la belleza de Jesucristo y de su mensaje, porque es lo mejor que te puede pasar. Como dices, un mensaje verdadero y esencial para todo ser humano y para la vida humana en su totalidad, para todos los momentos de tu vida. ¿Confinado o no confinado? ¿En fase 1 o en fase 2 o en fase 3 o en fase 0,5? Que también existe ahora mismo. Saliendo a correr a las 6 de la mañana o paseando a los niños a las 12, lo que toque. Para todas esas actividades, lo mejor es conocer a Jesucristo y vivir como Él nos ha mostrado. Y compartirlo con todos. La fe necesariamente se contagia. Los cristianos tenemos una misión. La Iglesia es misionera. ¿Te suena? Misiones, misioneros. Lo es toda la Iglesia. Y la Iglesia no es la estructura que gobierna, sino cada uno de los bautizados. Cuando Álvaro del Portillo era un joven oficial del ejército, por motivos de la guerra, él no era militar de vocación, pero le tocó. Era ingeniero y era la escuela de ingenieros que estaba cerca de Burgos. Y bueno, allí se encontró, pues eso, como todo, sometido a la disciplina militar de una academia, que hay horarios, hay mucha rigidez, hay muchos arrestos y castigos. Pero un cristiano no lo para nadie. Y él quería ir a misa todos los días y allí dentro no había misa. Se enteró que fuera del cuartel había un sitio donde celebraban la misa muy temprano y pidió permiso al comandante para ir a misa por la mañana y volver antes de que tocara la diana. O sea, que les levantaran, ¿no? Entonces el comandante dijo, vale, yo te doy el permiso, pero yo no sé nada, si te pasa algo, o sea, tú asumes con la responsabilidad de, por supuesto. Y dice que unos días después le acompañaban 40 compañeros. La fe se transmite. 40 compañeros que quitan horas al sueño, se levantan, etcétera, etcétera, etcétera. El frío de Burgos en invierno. Así somos los cristianos, somos imparables cuando nos fiamos de Dios, en el buen sentido, ¿eh? Nadie nos quita la libertad y nos coarta y nos amedrenta. Porque la misión que cumplimos nos la da el mismo Jesucristo.
Fíjate, estos días también en Pascua se leen los Hechos de los Apóstoles. Nos van contando las hazañas de San Pablo y de San Pedro y de muchos otros cristianos. Nunca olvidaría Saulo de Tarso, ¿no?, ese encuentro con Jesucristo, cuando iba camino de Damasco para apresar cristianos, que él lo veía como una herejía dentro del judaísmo. Y les dice, por ejemplo, a los de Corintios, en la segunda carta les dice: el amor de Cristo nos urge. A los romanos, que es una comunidad a la que les escribe, todavía no les conoce, les dice para presentarse: Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por vocación, designado para el Evangelio de Dios. Claro, a él no le eligió Jesús como a los 12 apóstoles, llamándoles uno a uno. Vino después, fue una conversión interior, o sea, una visión que él tuvo, ya sabes, ¿no?, cayendo por tierra y quedándose ciego y todo lo que quieras, pero Jesucristo así en carne no lo vio. Sin embargo, él tiene esa visión clarísima: tengo que anunciar a Jesucristo, al que yo perseguía. ¿Por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Apóstol por vocación. Y a los cristianos les dice: elegidos de Jesucristo, amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, el cristianismo no es una pegatina de quita y pon. No es como la camiseta del equipo de fútbol que te la pones para ver los partidos, luego te la quitas, ¿no?, y ya te pones el uniforme de tu trabajo o lo que sea. ¿Quién eres tú? Si te lo preguntaran, a lo mejor en una entrevista de trabajo. Bueno, en una entrevista de trabajo a lo mejor no hay que hablar de estas cosas. Eso ya se mostrará después con tus obras, ¿verdad? Que vives la caridad, la preocupación por los demás, y el optimismo, y el servicio, etcétera, etcétera, dan a conocer a Jesucristo. No hace falta decírselo al que te hace la entrevista de trabajo: soy cristiana por gracia de Dios desde que me bautizaron, ¿no? Ahora, tú lo tienes que tener súper claro. Soy alguien amado por Dios, salvado por Jesucristo, elegido para ser apóstol, llamado a llevar a muchas personas el amor que he recibido. Y por eso, dar a conocer a Jesucristo no es para mí un encargo ni una obligación, sino una necesidad. Una persona que está enamorada no se nota. Pues igual. A veces nos falta coherencia porque no damos a conocer a Jesucristo. Es como un círculo vicioso. Y no damos a Jesucristo a conocer porque no vivimos como cristianos. Una cosa lleva a la otra. Me contaban hace poco de un padre que llevó a su hijo a una escuela de inspiración cristiana donde le daban una buena formación y le enseñaban a rezar. Y el chaval un día le dice a su papá, era muy pequeño, le dice: papá, quiero que me cambies de cole. ¿Por qué? ¿No estás contento? Dice: no, es que como lo que me dicen allí tú no lo vives, pues cámbiame de cole. Entonces el padre se quedó súper pillado, ¿no? Y fue ahí al colegio a decir: a ver, creo que tengo un pequeño problema. Y efectivamente empezó a ir a misa, a practicar la fe, y hizo un curso de retiro. Y fue el chavalito, ¿no?, que decía: bueno, o sea, ¿aquí qué pasa, no? Dicen una cosa en el cole y en casa luego no. Vamos a mirar a la Virgen, mes de mayo, un mes estupendo donde la naturaleza explota, está todo lleno de polen ahora mismo, Hasta con mascarilla notas, que hay mucho polen por la calle. Pero eso significa que están floreciendo a tope, ¿no?, la naturaleza. No sé qué hacemos aquí encerrados, ¿no? Hay que romper este confinamiento una vez y salir
a tomar el sol y a pasárnoslo bomba. Eso es en la vida cristiana, la devoción a la Virgen. Es como abrir una ventana en el mes de mayo y que todo se llene de luz, de color, de aromas y de vida. Y eso es lo que te pedimos, Madre. Abre esa ventana en mi vida y ayúdame a dar a conocer a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.